Hermanos, qué gran contraste nos encontramos en Levítico capítulo 10. Un gran contraste para los que no estuvieron quizá aquí el domingo anterior o es primera vez que nos visitan. Decimos que es un gran contraste porque en el capítulo 9, habiendo sido Aarón y sus hijos consagrados al ministerio, en el capítulo 9 comienzan a obrar como sacerdotes. Aarón como el sumo sacerdote y sus hijos siguiendo el sacerdocio. Y Moisés le mandó ciertas cosas a Aarón que hiciera y empiezan a hacer los sacrificios. Y dice la Escritura que por haber hecho como Dios les había mandado, Dios los bendijo con su presencia. Y eso, así es como termina el capítulo 9 de Levítico. Dice: y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego de delante de Jehová, y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, escuchen esto, alabaron y se postraron sobre su rostro. Fuego desciende, ¿y qué hace el pueblo? El pueblo alaba, el pueblo está alabando, el pueblo se está gozando en la presencia de Dios, el pueblo está contento porque Dios ha manifestado su presencia por medio de aparecerse en una columna de fuego y consumir el sacrificio, anticipando las palabras de Cristo que decían: consumado es. Consume el sacrificio para decir: estoy agradado con lo que el pueblo ha hecho y mi presencia estará con ustedes. ¡Qué contraste! Por eso digo que esto es un gran contraste, porque Levítico 10 comienza también con fuego. Sí, vean el versículo 2. Y salió fuego de delante de Jehová. También hay fuego, pero no hay alabanza. Pero el pueblo no está alabando, el pueblo no está postrado en sus rostros por gratitud. En Levítico capítulo 10, el pueblo está postrado, el pueblo está postrado en su corazón por otra razón, porque el juicio ha caído sobre Israel. El juicio se ha derramado sobre Israel. Apenas hace un capítulo y teníamos el pueblo danzando por la presencia de Dios, cantando a su nombre. Ahora está la misma presencia de Dios, pero dice el Señor: salgan y hagan lamentación por estos. Oh, qué gran contraste tenemos aquí. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué Nadab y Abiú, hijos de Aarón, sufrieron tal calamidad? ¿Sufrieron tal situación? ¿Cuál fue la razón? El texto nos dice: porque ofrecieron fuego que el Señor nunca les mandó. Lean conmigo el versículo 1. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso. Hermanos, ¿debían los sacerdotes ofrecer incienso? Sí. Y ofrecieron de delante de Jehová fuego extraño, pero este incienso que ofrecieron no había sido mandado por Jehová. Era fuego, dice el texto, que él nunca
les mandó, que Él nunca les pidió. Entonces, el mismo fuego que descendió para bendecir al pueblo, ahora es el mismo fuego que desciende, pero para maldecir al pueblo con gran juicio. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, se nos dice, ofrecieron fuego que el Señor no pidió. Esto quiere decir que comenzaron a tratar algo santo como común. Se comenzaron a tomar ciertas libertades en la adoración. Vean versículo 3. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Lo que sucedió aquí no es que cometieron un error en la adoración. Hermanos, yo creo que los sacerdotes y como vamos a ver en un momento, el mismo Aarón, cometen errores en la adoración. Podíamos pensar que ocurrían fallas dentro de la adoración. Nadie adoraba a Dios perfectamente. Lo que el versículo 3 implica es que comenzaron a adorar de una forma inapropiada a Dios. De hecho, el versículo 9 parece sugerir que entraron borrachos a la presencia de Dios. Vean esto, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra. Pasa el juicio. Nadab y Abiú han caído como muertos. Entonces, la voz en Levítico, la voz de Dios es la única vez en Levítico que le habla directamente a Aarón. En ninguna otra ocasión pasa en Levítico, solo en esta. Lo que parece sugerir es lo siguiente: ok, cayeron tus hijos. Es que cuando se acerquen a mí, deberán acercarse con la mayor sobriedad para que aprendan lo que deben hacer y lo que no deben hacer. Aquí no está tal cual prohibiendo el vino como si esto fuera algo pecaminoso, porque después el apóstol Pablo va a recomendarlo para el estómago de Timoteo. Lo que está diciendo aquí es que la adoración a Dios debe ser sobria. Hermanos, ¿no deberíamos aprender un poco en cuanto a cómo adorar a Dios de este texto? La adoración debe ser sobria a Dios. Sí, no estoy diciendo que no debe ser con gozo, pero muchas veces escucho a personas decir, es que es demasiado seco esa forma de adoración. Yo no estoy diciendo que no debe haber gozo, que no debemos cantar con alegría, que no debemos estar regocijándonos con gran júbilo cantando a nuestro Dios. Pero al mismo tiempo debemos recordar que aquel que nos estamos acercando es un Dios temible, Tengamos en claro entonces que este juicio que cayó sobre los hijos de Aarón se debió a una inapropiada forma de acercarse a Dios, una forma que Dios no le mandó al pueblo. Hermanos, repito, al final de este texto, Aarón comete un error. ¿Cuál es el error de Aarón? Aarón debía comer en la presencia del Señor el sacrificio. Lo leímos, ¿no es verdad? Va Moisés y dice, oye, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué no has comido en el lugar que el Señor te mandó el sacrificio? Y es que Aarón parece que tenía una duda. ¿Será correcto que con tal circunstancia que me pasó, estando mi corazón totalmente entristecido, será correcto que me acerque a su presencia? ¿Eso será lo correcto en esta circunstancia? Parece Moisés que decía, oye, tenías que obedecer. Pero Aarón comete un error y ¿sabes qué? No cae como muerto. Los hijos de Aarón no cometieron un error. Los hijos de Aarón fueron rebeldes y fueron atrevidos en inventarse formas de adorar a Dios. Hermanos, ¿qué aprendemos de esto? En primer lugar, debemos ser cuidadosos en nuestra adoración. De hecho, ¿saben? De aquí es donde procede
lo que en nuestros días es llamado el principio regulador. He hablado de esto en algunas otras enseñanzas. Lo resumo diciendo, el principio regulador es aquella enseñanza, aquella doctrina que establece que no se nos es permitido adorar a Dios como me plazca. No me es permitido adorar a Dios como se me antoja. Dios ha determinado una forma de ser adorado. De hecho, pongan atención a lo que dice el texto. El texto no dice que Nadab y Abiú ofrecieron fuego que el Señor prohibió. No lo había prohibido. Fue fuego que no mandó. O sea, no estaba en la lista de no harás esto, no harás esto, no harás esto. Más bien, nunca fue determinado si sí o si no. Según este texto, entonces, la adoración a Dios no puede proceder de nuestras imaginaciones. La adoración a Dios debe ser de acuerdo a su palabra. Dios debe ser adorado con reverencia, hermanos. Esto nos recuerda que la adoración en la iglesia no es primeramente voy a adorar para mí, para que yo sienta esto, para que pase en mí esto. La adoración en la iglesia es primeramente una acción que hacemos para alabar a Dios. Al que le debe agradar la adoración es a Dios. El que debe estar contento en la adoración es Dios. Es verdad, el pueblo se debe regocijar, pero la Escritura nos enseña claramente que en la adoración, los elementos que introduzcamos en la adoración deben ser aquellos que Él ha mandado. Y como Nadab y Abiú se les ocurrió hacer otro tipo de adoración, el Señor los juzgó. Ahora, ¿dónde tenemos tales indicaciones? En el Nuevo Testamento no tenemos tal cual un manual de adoración como aparentemente sí tenía el pueblo de Israel en Levítico. No hay un libro tal cual en el Nuevo Testamento que nos diga, ok, este será el orden que seguirás en el día del Señor. Sin embargo, eso no quiere decir que la iglesia no ha extraído principios desde lo más temprano de su existencia, de lo que debe ir y de lo que no debe ir en el día de adoración. La iglesia temprana desde el principio ha tenido los siguientes elementos en su adoración. Ha tenido canto a Dios, predicación de la palabra, lectura de la palabra, celebración de la cena del Señor, bautizos, comunión, ágape, celebración unos con otros, bendición de parte de Dios hacia el pueblo. Esos han sido algunos de los elementos que siempre han existido. Y es que, aunque esta no es una lección del principio regulador, como se ha enseñado en otras ocasiones, hay tres formas en las que la iglesia del Nuevo Testamento deriva y obtiene los elementos que deben ir en la adoración. Por lo que está claramente prohibido. ¿Por qué no tenemos imágenes en la iglesia y adoramos con imágenes? Porque está claramente prohibido que no debemos adorar a Dios con imágenes. No solo con lo que está prohibido, además con lo que se declara explícitamente. Pablo dice a Timoteo que se hagan oraciones, que se predique la palabra, que se celebre la Santa Cena del Señor. Pero no solo a través de lo que está prohibido, no solo sabemos cómo adorar a Dios por lo que está prohibido, por lo que está claramente indicado, sino por el ejemplo apostólico. El ejemplo de los apóstoles es nuestra guía de cómo adoramos a Dios. Por eso en esta iglesia la Cena del Señor se celebra semanalmente, porque así lo hacían los apóstoles y así lo debe hacer la iglesia del siglo XXI. Y si te preguntas, entonces, ¿por qué no hay todas esas otras cosas? ¿Por qué no se para un hermano y empieza a cantar un solo
ante el pueblo? ¿Por qué no una obra de teatro con niños? Que vengan niños aquí a cantar y se ve tan bonito en el tiempo de Navidad, vestiditos los niños ahí. ¿Por qué no se hace eso? La razón es sencilla. Porque a Dios no se le adora con nuestra imaginación o las sugerencias de Satanás. A Dios se le adora con lo que Él ya ha mandado en su palabra. Es por eso que la iglesia siempre mantiene sobriedad en su forma de adorar, y sobriedad no es sinónimo de falta del Espíritu. Lo mismo tenemos en el Nuevo Testamento. Cuando está la iglesia de Corinto, toda hecho un gran desastre. Es que yo tengo el don y de repente me viene el don y quiero hablar y dice, oigan, si alguien entra a la iglesia van a pensar que están locos, que están borrachos. No, si no hay intérprete, que se calle el que está hablando. Oh, pero estás deteniendo el Espíritu Santo, tú no lo dejas fluir, Pablo. No, todo debe hacerse decentemente y con orden. Según el apóstol Pablo, que todo se haga decentemente y con orden. Así que Pablo no estaba en contra de adorar a Dios con el Espíritu Santo. Debemos adorar a Dios empoderados por el Espíritu, guiados por el Espíritu, pero esto nunca estará en contra. Así que, hermanos, este principio aprendemos de este texto tan solemne. Dios debe ser adorado con suma reverencia. Ahora, quisiera responder a una pregunta que la mayoría de los que está aquí o ha tenido o tiene, y si no, me adelanto porque la va a tener algún día. Y es la siguiente. Cuando uno lee estos pasajes, se nos llegan a venir las siguientes preguntas muy sinceras que a todos nos han pasado. ¿Por qué Dios sí hacía esto en el Antiguo Testamento de que descendía? Oye, si tú me dices que Dios no debe ser adorado con esos niños cantando tan tiernos, con solos en la iglesia, haciendo grupos de banda en la iglesia, baterías y gran concierto. Si no se debe hacer eso, ¿por qué no pasa lo mismo? ¿Por qué no sucede como en el Antiguo Testamento que fuego caía y consumía al pueblo? Bueno, la respuesta es la siguiente. En primer lugar, sí pasó en el Nuevo Testamento. Ahí tienes, en la iglesia temprana, en Hechos 5, el pueblo, dos hombres del pueblo, adorando a Dios de una forma hipócrita y siendo descubiertos en eso, al mentir al Espíritu Santo en Hechos 5, caen fulminados al instante. Juan Calvino dice lo siguiente: era necesario que su religión fuera sancionada desde el principio, porque si Dios hubiera sufrido que los hijos de Aarón transgredieran sin impunidad, ellos hubieran después desobedecido toda la ley. Nosotros tenemos un mismo evento en la iglesia de Hechos. Dios tenía que castigar esta forma de adoración de Nadab y Abiú, porque la religión judía, en un sentido, estaba siendo formada. Si de su formación más temprana tal acto no era castigado como era debido, la corrupción del pueblo hubiese sido inmediata. Y si aún castigando fue inmediata, cuánto más pronto hubiese sido si no hubiese sido castigada. Hermanos, de la misma forma, la iglesia del nuevo pacto ha sido sancionada desde el principio, diciéndonos: el Espíritu está en la iglesia. Debemos comportarnos en la iglesia con temor y temblor. Oh, hermanos, uno podría contar muchas situaciones donde la obra del Espíritu Santo ha salido así,
donde hombres que han intentado hacer daño a la iglesia, buscando sus propios deleites, son expuestos donde era imposible descubrir por el poder sobrenatural del Espíritu del Señor. Hechos 5 nos recuerda, Dios está en la iglesia, seamos cautelosos y no pequemos contra ella. Y hermanos, así es. Así que mi primera respuesta es, no. Sí pasó en el Nuevo Pacto. No solo pasó en el Antiguo Testamento. Para aquellos que dicen que el Dios del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son absolutamente otros, aquí está la evidencia que no. Pasó en el Nuevo Testamento. En la iniciación de la religión judía ocurre un juicio. En la iniciación de la iglesia temprana ocurre un juicio. Además, no solo ocurrió en la iglesia temprana. Dice la Escritura que cuando hombres toman indignamente la cena del Señor, según 1 Corintios 11, a veces son juzgados por Dios por medio de la enfermedad o en ocasiones por medio de la muerte, por haber recibido las santas ordenanzas, principalmente la cena del Señor, sin haber discernido el cuerpo de Cristo. Y por eso dice el apóstol, algunos duermen. Seamos cuidadosos entonces, hermanos. ¿Cómo nos acercamos hoy a la cena del Señor? Si nos acercamos como aquellos que confiesan sus pecados o aquellos que pensamos que podemos engañar a Dios cuando estamos guardando pecado en lo oculto y no obstante pensamos que no se va a enterar Dios porque lo estoy guardando bien en mi corazón. Seamos cuidadosos. Dios está en su iglesia. Pero en tercer lugar, déjame te digo algo. Es verdad que Dios no siempre obra de esta forma. Pero repito, no solo en el Nuevo Pacto, también en el Antiguo. ¿Quién fue el hombre que siendo rey y siendo bendecido grandemente por Dios, pecó contra el Señor tomando la mujer que no le correspondía y no murió al instante? ¿No fue ese David? Y no podemos narrar pecados tras pecados. Aún Miriam, la hermana de Moisés, cuando peca contra él, sí cae sobre ella un juicio, pero no es reversible ese juicio y termina siendo restituida. Hermanos, como he mencionado, el mismo Aarón cometió un error en la adoración en Levítico capítulo 10. Yo creo que fue un error y no cayó fulminado. Pero eso no nos habla de que Dios sea inconsistente en sus formas de tratar. En el Antiguo Testamento se manifestó inmediatamente con juicio, pero muchas veces siendo paciente. En el Nuevo Testamento se manifiesta con juicio, pero muchas veces siendo paciente. Hermanos, esto nos enseña algo. Sí, el Señor es justo y va a castigar el pecado, pero Él es paciente. Oh, pero no abuses, hermanos, su paciencia, manteniendo pecado no arrepentido. Porque aunque Él es paciente, Él también castigará al hijo por el bien del hijo que no se aparta de su maldad. Amigo, tú dirás, pues a mí no me ha pasado nada. Tengo 20 años, 30 años, 40 años pecando, peco a gusto, no me interesa nada de la religión, estoy tranquilo, no quiero a Cristo y no me pasa nada. ¿Sabes? Quizá mueras diciendo así, no me pasó nada. Pero esas no son buenas noticias. Son muy malas noticias. Porque si el Señor te da vida sin juzgarte, es para que te arrepientas. ¿Sí? Dice que el Señor no ha venido para que los hombres se arrepientan. Él da tiempo para que los hombres se arrepientan. Pero si no te arrepientes, aunque Él fue bondadoso en ser paciente, si no te arrepientes, lo único que lograste fue acumular ira para el día de la ira. Mira lo que dice 1 Tesalonicenses, no vayas ahí, yo te lo leo. Pablo empieza a decir, oigan, Tesalónica, yo he intentado ir varias veces con ustedes, pero ¿saben? Los mismos que mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas,
y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios, se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Escuchen esto. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos ira hasta el extremo. ¿Ira hasta el extremo? ¿Cómo es la ira hasta el extremo si no les está pasando nada y al contrario nos están estorbando para predicar el evangelio? Sí, dejarlos pecar fue la forma en la que Dios los juzgó. Si tú te jactas de que nada te ha pasado, aunque la vida la has gastado en tus deleites y pecados y te mofas de la gracia de Dios, oh, déjame decirte esto. Ira hasta el extremo hay sobre ti, porque Dios te permite hacer esto solo para que colmes la medida de su paciencia y entonces experimentes algún día el juicio de Dios por la eternidad. No tomemos su paciencia como algo de lo que nos podemos jactar. Hermanos, hemos sido librados de esa ira por la cruz de Jesucristo. De hecho, ese es el argumento del apóstol Pablo. Sí, Dios había pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, pero ahora los ha castigado en Cristo, porque nadie del Antiguo Testamento entró al cielo por ser muy buen hombre, por ser muy piadoso. Aarón no era piadoso naturalmente. Aarón fallaba, Aarón pecaba, Aarón hizo un ídolo, Aarón pecó contra el Señor, Aarón no obedecía siempre perfectamente. Aarón no era un hombre que merecía el cielo. ¿Cómo es que entonces fue recibido? Porque se cargó toda la cuenta al Señor Jesucristo, y así se manifiesta que Él es el justo y el que justifica a los que son de la fe de Jesús. Hermanos, aprendamos estas tres cosas y vayamos a adorar a nuestro Señor con un espíritu humilde ante su presencia, rogando que Él purifique nuestros corazones para que esta adoración sea cada vez más sincera y pura.